Seguimos explorando las posibilidades disponibles en el mercado por terceros con controles y herramientas para .NET MAUI y hoy vamos a hablar de los controles de Telerik. Tras haber revisado los controles gratuitos ofrecidos por DevExpress, continuamos realizando una revisión, un vistazo a las diferentes opciones de controles que tenemos disponibles por parte de vendors. En este caso, damos el salto a un clásico, una compañía que lleva ofreciendo controles durante muchos años para los diferentes stacks y frameworks de Microsoft, y no es otra que Telerik. Hoy nos vamos a centrar en qué ofrece Telerik para .NET MAUI. Como de costumbre, vamos a realizar un vistazo inicial de todo lo que ofrece la librería, el conjunto de controles, opciones, etc., para dar el salto a ver cómo podemos integrar y usar esta librería en nuestras propias aplicaciones .NET MAUI, realizando un vistazo al código y cómo utilizar algunos de los controles y de igual forma a la documentación, para finalmente detenernos y centrarnos en echar un vistazo al precio, ya que tratamos con controles de pago. Para poder utilizar la librería, podemos usar un trial, una prueba de 30 días que no requiere tarjeta de crédito y en la que incluso podríamos llegar a tener soporte, resolver algunas dudas. Podemos descargar el trial justo desde aquí con una cuenta de usuario en Telerik. Y a la hora de instalación tenemos dos opciones. Podemos descargar un ejecutable con todo el conjunto de librerías y el ejemplo, o podemos descargar el ejemplo directamente desde GitHub y podemos utilizar paquetes Nugget. La aplicación además está disponible en las Store. Puedes descargar Telerik NetMAUI Controls directamente y sin necesidad de instalar nada. Puedes realizar un vistazo a qué ofrece la librería, los diferentes controles, etc. Y como hemos dicho, también está disponible en GitHub. Además, en GitHub, además de la galería que vamos a ver a continuación, que es justo esta aplicación de aquí, tienes disponible otro tipo de ejemplos, como por ejemplo un CryptoTracker haciendo uso de los diferentes controles de listados, charts, etc. Sin más preámbulo, tenemos la aplicación preparada en Visual Studio y la tenemos corriendo directamente, así que vamos a echar un vistazo a todas las posibilidades de la aplicación. Una vez que lanzamos la aplicación tenemos un dashboard, una pantalla home, una pantalla inicial que nos permite el acceso a todo el conjunto de controles, así como a la documentación, etc. Y tenemos un menú donde además podemos, aparte de realizar búsquedas o realizar algunas opciones de configuración de la aplicación, tenemos acceso a todos los controles. Vamos a utilizar el menú para, por orden alfabético, ir viendo todos y cada uno de los controles y posibilidades que ofrece la librería, empezando por el acordeón. El acordeón, bueno, es un control que nos permite tener un conjunto de elementos con contenido que podemos expandir. Ofrece diferentes opciones de personalización, tanto del indicador de expandir y contraer, es decir, la cabecera, y el contenido puede ser prácticamente cualquier tipo de contenido, con múltiples opciones de configuración, como si queremos expandir múltiples elementos o no, si se permiten animaciones a la hora de expandir o se expande directamente, etcétera, etcétera. Uno de los añadidos recientes es el uso de iPrompt. Es un componente que permite integrar LLM, modelos con IA, directamente en aplicaciones MAUI, para poder realizar un chat y generar contenido utilizando directamente este componente. Tenemos el control autocompletado. Es un control que nos permite capturar texto, pero recibiendo sugerencias para autocompletar el contenido. Por supuesto, igual que con opciones anteriores, tenemos personalización de la apariencia. Por ejemplo, si indicamos el icono para limpiar el texto o no, si se muestran sugerencias o no, el placeholder, que se va a mostrar, la longitud máxima, etc. Luego tenemos el Path View. Es un control que nos permite mostrar un pequeño icono con un indicador normalmente de estado, de cambio, o por ejemplo el número de notificaciones, etcétera, etcétera. Son estos indicadores que tenemos justo aquí, o que tenemos también en el tab inferior, o justo aquí mostrando el número de mensajes. Hay diferentes opciones para configurar dónde vamos a mostrar la posición, donde vamos a mostrar el icono. También tenemos diferentes opciones como si se anima el icono cuando se actualiza el contenido. Por supuesto podemos modificar diferentes colores.
Podemos jugar con el offset, tanto vertical como horizontal, márgenes del texto, etcétera. Tenemos un control que nos permite generar códigos de barras en diferentes formatos. Uno de los más clásicos son códigos QR, pero podemos generar también otro tipo de códigos de barras, barcodes, etcétera, etcétera. Tenemos el control border, es un control que nos permite crear contenido como este que tenemos aquí, o todo este contenido de aquí. Es un control que nos permite definir un contenedor que puede contener otro contenido, pudiendo tener un border. Podemos jugar con el corner radius del borde, podemos jugar con el thickness, con el grosor. Por supuesto, podemos modificar los colores del borde, entre otros conjuntos de opciones. Luego tenemos indicadores de carga, el Vis Indicator, como su nombre indica, nos permite mostrar que se está realizando carga de contenido, se está realizando una operación que requiere tiempo. Lo interesante es que ofrecen múltiples formatos con diferentes animaciones y efectos, pudiendo personalizar aspectos como el color, entre otras opciones. Múltiples opciones de botón, con posibilidad de personalizar si se muestra una imagen o no, si el botón es toggle button o no, si el botón tiene un template, si es un botón simple. Podemos jugar con el tamaño, contenido, entre otras opciones. Luego tenemos la opción calendario. Es un control muy interesante tanto en mobile como en escritorio, con múltiples opciones para jugar con la forma de visualizar el contenido, vista anual, de la década, etcétera, vista por año, vista mensual, con diferentes opciones de selección, selección simple, selección múltiple, seleccionar un rango. Por supuesto, opciones de globalización son muy importantes, adaptándonos al calendario gregoriano o al Persia, además de las múltiples opciones de personalización para poder mostrar diferentes opciones. Con respecto a días marcados, podemos personalizar el estilo de cada día con diferentes plantillas, podemos personalizar también la cabecera, también con estilos, entre otras opciones. A nivel de gráficas tenemos múltiples gráficas, desde gráficas simples como gráficas con barras, líneas. Podemos personalizar si las líneas son rectas o curvas, al igual que con las barras, podemos personalizar diferentes barras si hay más de una fuente, si es stacked o si estamos haciendo una comparativa. Pero a su vez tenemos opciones más complejas como scatter series con líneas de puntos o gráficas financieras, donde también es muy importante poder ver en tiempo real y pudiendo seleccionar datos exactos en la línea del tiempo, además de gráficas complejas con valores nulos o los clásicos donuts. Luego tenemos el control chat, nos permite crear de una forma muy sencilla chats donde usamos el clásico bocadillo con el mensaje del usuario, indicadores de que se está escribiendo, pudiendo realizar múltiples personalizaciones, de si el mensaje es del emisor, del receptor, mío, de un bot, si el tipo de mensaje es texto, es un calendario, una lista o, por ejemplo, un calendario. Podemos añadir, por ejemplo, imágenes. Podemos añadir datos más complejos como un listado. Hay múltiples opciones para poder crear chats de una forma sencilla, pero ricos en contenido. Tenemos el control checkbox, es un control simple pero muy útil, con múltiples opciones de personalización, tanto en colores como el indicador de selección. Tenemos opciones como el Collection View, un control que nos permite mostrar una colección de datos. Lo interesante del control es que es una vista virtualizada, es decir, solo renderizamos los elementos que están en pantalla, reutilizando celdas, y acepta múltiples opciones de configuración como opciones de selección, agrupado, filtros, plantillas si no hay datos, etc. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ejemplo con grupos, donde además podemos encadenar y hacer nesting de grupos, encadenando múltiples grupos, entre otras opciones. Entre las múltiples opciones de configuración, la orientación, vertical, horizontal, espaciado de elementos, el modo de selección, entre otras. El combo box nos permite elegir una opción entre múltiples opciones, permite opciones más complejas como selecciones múltiples, permite personalizar colores, si permitimos abrir el drop down o no,
qué ocurre con el foco, si se abre, por ejemplo, el dropdown cuando se tiene el foco o no, mostrar un placeholder, etc. Dataform nos permite capturar desde texto, números, fechas, horas, así como pudiendo tener valores numéricos, un numerical down o pudiendo seleccionar desde un combo box o algo más simple pero visual como un segmented control. Podemos personalizar todas este tipo de opciones o crear incluso experiencias personalizadas utilizando la personalización de los controles, pudiendo personalizar cabeceras, colores, etc. Luego tenemos uno de los controles más complejos y probablemente que venga a cubrir un área importante en escritorio, que es el control Data Grid, que no está incluido en el core de .NET MAUI. Este es un ejemplo simple, un primer vistazo, donde lo más importante, además de todo el conjunto de opciones de personalización, filtrado, formateo, agrupación, selección, etc., pero entre el conjunto de características más importantes radica el rendimiento del control, un rendimiento alto, ya que habitualmente este control se viene a usar con un volumen muy alto de datos. Podemos tener columnas de diferentes datos, podemos personalizar las columnas teniendo columnas con diferentes tamaños, tenemos múltiples opciones de selección, podemos seleccionar, tener selección simple o selección múltiple, tenemos también opciones de agrupado, podemos agrupar por ejemplo por aquí, por airline, podemos expandir y contraer basado en este grupo, podemos tener múltiples data source en el data grid, tenemos también vistas personalizadas cuando no hay datos, cuando el item source es nulo o vacío. Podemos personalizar cabeceras, por supuesto con colores, un poco jugar con las plantillas, etcétera, etcétera. Tenemos posibilidad de definir detalles de una fila cuando expandimos, etcétera. Por supuesto, tenemos opciones de búsqueda. Y entre todo el conjunto de personalización podemos crear opciones mucho más personalizadas jugando con los estilos de cabecera, el estilo del contenido de la celda, estilo de la selección o a nivel de cabecera. Los estilos de la cabecera, estilos de grupos, entre otras opciones. Es una opción bastante personalizable con muchas opciones. Luego tenemos el Date Picker, ya lo hemos visto un poco anteriormente, nos permite seleccionar fechas. Tenemos también el Datetime Picker, que es similar pero en un formato de picker. Luego tenemos el Dock Layout, es un nuevo layout que nos permite hacer docking de diferentes vistas en la parte superior, izquierda, etc. Si has trabajado anteriormente con otros frameworks en Microsoft, como por ejemplo WPF, probablemente te es muy familiar. Tenemos el entry, captura de texto simple con contraseña, múltiples opciones de configuración, si se captura contraseña o no, si es de solo lectura, colores, fuentes, longitud máxima, entre otras opciones. Luego tenemos el control expander, que nos permite expandir contenido. Tenemos el control de tipo gauge, un control que nos permite mostrar datos de una forma sencilla y muy visual, principalmente valores numéricos entre un rango. Tenemos el editor de imágenes que nos permite seleccionar una imagen. A partir de aquí tenemos opciones para recortar, rotar, jugando con el aspect ratio, entre otras muchas opciones, pudiendo luego guardar, jugar con el zoom. Otro control complejo, probablemente muy interesante en escritorio, aunque también en mobile, que viene a cubrir también huecos a la hora de tratar con imágenes. Tenemos el Items Control, se ha trabajado igualmente con controles de tipo SAML, WPF, por ejemplo, o WP, entre otros. Este control te será familiar, nos permite crear una colección de datos personalizada. Tenemos también el List Picker, nos permite seleccionar un elemento en formato picker entre un listado de elementos. Tenemos el control ListView, nos permite crear colecciones de datos con listados. Entre el conjunto de opciones, además de personalizar cada uno de los elementos, tenemos opciones para hacer grupos, tenemos opciones para hacer pull to refresh, gestos de swipe para lanzar acciones en base al gesto, entre otras.
Tenemos el control mapa que nos permite mostrar overlays usando los shapefiles de Esri, pudiendo soportar múltiples opciones, múltiples fuentes, soporte a textos, diferentes opciones de personalización, etcétera, etcétera. Tenemos el Masked Entry, es un entry que nos permite indicar el formato de un texto, automáticamente rellenando y marcando el contenido. Podemos definir múltiples patrones, tanto numéricos como con texto, email, teléfono, direcciones IP, etcétera, etcétera. Tenemos la Navigation View. Si has trabajado con WinWide o LP, es un control que puede que te sea familiar. Es un control que nos permite definir de forma consistente la navegación, la experiencia de navegación en la aplicación. Podemos crear un menú entre el cual podemos navegar de forma sencilla. Soporta, por supuesto, data binding para rellenar todo el conjunto de opciones. Aquí tenemos un ejemplo replicando la aplicación, una aplicación de correo. Y tenemos múltiples opciones de configuración para indicar si el modo que se muestra es expandido o colapsado, el tamaño en modo compacto, el tamaño en modo expandido, el threshold o el valor que vamos a utilizar para pasar de un modo a otro cuando cambia, por ejemplo, el tamaño de la ventana, entre otras opciones. Luego tenemos valores para capturar valores numéricos, numeric input, nos permite capturar un valor numérico de forma sencilla. Tenemos opciones para dibujar paths personalizados. Tenemos opciones para procesar PDFs, generar documentos PDFs. Tenemos opciones para visualizar documentos PDFs, desde documentos simples a documentos muy complejos, largos, con un volumen de alto de páginas, pudiendo además, bueno, abrir, cerrar o compartir estos documentos, teniendo opciones de personalización de, por ejemplo, la barra, pudiendo jugar con el zoom, búsquedas, entre otras opciones. Tenemos opciones para mostrar pop-ups. Interesante si queremos mostrar, por ejemplo, información modal o información contextual con respecto a un elemento. En este caso, por ejemplo, todo este menú va en relación al elemento 1. Tenemos progress bars, donde, por supuesto, podemos personalizar la barra a algo totalmente diferente visual. Podemos jugar con el color del track, con el progreso, con el color de texto, además de jugar con las animaciones, entre otras opciones. Tenemos el Range Slider, nos permite seleccionar un valor entre un rango con diferentes opciones de personalización, los ticks, el texto del label, dónde se muestra el label, la posición del label, el tamaño entre los diferentes ticks, el modo de drag, etc. Tenemos también un control rating, donde podemos capturar un valor numérico que indica una puntuación de forma muy visual. Tenemos opciones para capturar texto de forma enriquecida. Tenemos opciones para importar y exportar el contenido a diferentes formatos, HTML, Word, entre otras opciones. Podemos jugar con la personalización de la toolbar, la cabecera, que nos permite editar múltiples opciones del texto. Y a su vez tenemos diferentes opciones contextuales, donde podemos, por ejemplo, seleccionar texto, cambiar formatos, entre otras opciones. Tenemos, al igual que ocurrió anteriormente con la vista calendario, una vista schedule, una vista donde podemos ver, por ejemplo, a nivel de día o 3 días o semanal, el conjunto de appointments o citas que tenemos disponibles, con opciones de personalización de formato de fechas o con opciones de diálogos contextuales donde podemos crear nuevos appointments con múltiples opciones de configuración y personalización. Seguimos viendo más controles, ya lo hemos visto ligeramente previamente. Tenemos un control Segmented Control que nos permite seleccionar una opción entre múltiples opciones, con múltiples opciones de configuración, pudiendo mostrar directamente un texto, iconos u otras opciones. Tenemos un Side Drawer. Side Drawer permite tener dos vistas, una vista principal y una vista con el drawer, que nos permite tener un menú de acceso a diferentes elementos, secciones de la aplicación, pudiendo navegar a esta aplicación. Podemos acceder al menú que está oculto mediante un sencillo gesto. Luego tenemos más controles como el Signature Path, que nos permite pues, realizar firmas. Tenemos controles como sliders, con múltiples opciones de configuración y personalización. Si mostramos los ticks, si mostramos un label, dónde se posiciona el label, colores de zoom, texto, etcétera, etcétera.
Tenemos más opciones como el Slide View, que nos permite mostrar de forma visual y hacer slide mediante una colección de elementos. Podemos tener opciones para mostrar el indicador de cada uno de los elementos, pudiendo navegar directamente a él, con múltiples orientaciones, horizontal o vertical, visibilidad de máximo número de elementos, animación, gesto control sobre la animación, entre otras opciones. Tenemos opciones para procesar y generar archivos Excel, podemos convertir entre diferentes formatos, podemos buscar y encontrar información dentro de un archivo Excel, añadir notas, comentarios y de igual forma podemos generar archivos Excel, documentos Excel de un gran volumen, extrayendo información de fuentes con un alto rendimiento. Tenemos también un control tab view con opción a múltiples tabs. Tenemos opciones también como un template picker que nos permite mostrar un picker con contenido totalmente personalizado. Tenemos opciones para capturar fechas con un time picker. Tenemos también opciones de capturar las mismas fechas en otro formato, en este caso en un time span picker. Opciones para una toolbar, muy útil sobre todo en desktop, en escritorio, con posibilidad de personalizar el contenido. Igualmente en escritorio es muy común el uso de un control tree view que nos permita navegar en una jerarquía de tipo árbol, como por ejemplo cuando accedemos a la estructura de carpetas, archivos en nuestro ordenador, con múltiples opciones de configuración, selección múltiple o simple, niveles de indentación, personalización de cada uno de los tree view items, de cada elemento dentro del tree view, si se muestran iconos o no, posibilidad de procesar, al igual que hemos visto anteriormente con archivos Excel con documentos Word, poder encontrar, buscar, exportar en múltiples formatos, entre otras opciones. Tenemos también un wrap layout en base al tamaño de la ventana, va haciendo wrapping de cada uno de los elementos que contiene, posibilidad de crear archivos zip y todo este sería el conjunto de controles y opciones que tenemos disponibles dentro de la librería Telerik. Bien, pasamos a ver cómo podemos utilizar todas las posibilidades que nos ofrece la librería de Telerik en nuestras propias aplicaciones .NET MAUI. Para ello, es importante mencionar que ofrecen una extensión para Visual Studio que, entre otras opciones, además del Toolbox o la caja de herramientas donde podemos arrastrar y soltar directamente los controles que nos crean una estructura básica que nos permiten arrancar con el uso de cada uno de los controles, también tenemos una plantilla de proyecto, lo cual nos facilita la creación de proyectos. También ahora es un buen momento para dar el salto a la documentación, disponible dentro de docs.telerik.com. En DevTools MAUI tenemos toda la documentación relacionada con .NET MAUI, organizarla por secciones, primeros pasos, descarga e instalación, acceso a los ejemplos, y luego tenemos una sección controls con cada uno de los controles, con opciones básicas, opciones de personalización, etc. Entre los pasos iniciales, como mencionamos al inicio del vídeo, tenemos dos opciones: arrancar utilizando un MSI o arrancar utilizando un Nugget. Probablemente la mayoría utilicéis un Nugget. Para ello, lo que tendríamos que hacer es, en Visual Studio, irnos a herramientas, opciones, y dentro del Nugget Package Manager, añadir una nueva fuente, un nuevo package source, y añadiríamos esta URL como servidor de Telerik, nugget.telerik.com, v3, index.json. Una vez añadido, lo que tendríamos que hacer es añadir e instalar el paquete de Telerik para .NET MAUI, que sería telerik.y.for MAUI. Una vez instalado, tendríamos que irnos a nuestra clase MAUI Program, y dentro de la clase MAUI Program utilizaríamos el método de extensión useTelerik, tal y como tenemos justo aquí. Si nos vamos al ejemplo, en este caso, si revisamos las dependencias, al estar usando el trial, entre los paquetes instalados, tenemos por supuesto el paquete de Telerik con una ligera diferencia, y es que en lugar de ser Telerik UI for MAUI, es Telerik UI for MAUI Trial, pero no hay más diferencias aparte de que incluye los límites de 30 días del trial. Si nos vamos a MAUI Program, vemos que se hace uso de useTelerik, que se encarga de inicializar y hacer registro de opciones relacionadas con todos los controles de Telerik.
Si revisamos la extensión, vemos que, bueno, se hace uso de se inicializa Skia, se inicializan renderers, se inicializan efectos, etc. Una vez realizado estas opciones, lo único que tendríamos que hacer es irnos, por ejemplo, dentro del control sample, es decir, la galería de Telerik, tenemos una carpeta de samples con una carpeta por cada uno de los controles. Me voy a ir a un control complejo, como por ejemplo el data grid, y dentro del data grid me voy a ir, por ejemplo, al first look view, que es el primer ejemplo inicial que hemos visto. Para usar los controles, lo único que necesitaríamos sería crear el namespace de Telerik, que sería schemas.telerik.com 2022/XAML/MAUI. Una vez creado el namespace, lo utilizaríamos Telerik . Aquí tendríamos acceso a todos los controles, opciones de Telerik. Suelen empezar todos por RAD acordeón, RAD back view, barcode, border, calendar, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso estamos utilizando el data grid, sería RAD data grid. La propiedad principal es item source, donde indicamos la fuente de datos. Y la siguiente propiedad importante es columns, donde indicamos las columnas. Cada una de las columnas puede ser de un tipo data grid column, que sería el tipo base, y a partir de aquí pues tendríamos columnas con texto, datagrid test column, datagrid combo box column, datagrid boolean column, etcétera, etcétera. Todas las columnas tienen opciones para indicar la propiedad que va a utilizar, el texto que vamos a mostrar en la cabecera, y luego tienen opciones básicas como por ejemplo si el tamaño es fijo, si es fijo podemos indicar un ancho o un ancho mínimo. En el caso, por ejemplo, de querer ocultar o mostrar propiedades de forma dinámica también podemos hacerlo, entre otras opciones. Si seguimos viendo ejemplos, tenemos opciones de agrupado. Dentro de las opciones de agrupado tenemos la propiedad Use Group Mode y tenemos los Group Descriptors que indican el tipo de grupos que vamos a aplicar. Tenemos, por ejemplo, opciones para mostrar una vista vacía. Esta sería el data grid. Y tenemos las propiedades Empty Content Template que nos permitiría crear una plantilla. En este caso se está mostrando una imagen con no data PNG, una imagen mostrando que no hay datos, pero podríamos crear el contenido personalizado que quisiéramos. Tenemos, por ejemplo, opciones de utilizar múltiples columnas. Dentro de las columnas podemos crear templates, diferentes plantillas. Por ejemplo, en esta columna llamada DataGrid Template Column, además de las bases, por ejemplo, para mostrar texto, para mostrar un booleano, hora, etcétera, podemos crear una columna totalmente personalizada utilizando la propiedad Cell Content Template y hacer enlace al recurso correspondiente. En definitiva, tenemos múltiples opciones, podemos ver aproximadamente cómo se utilizaría en una página los controles, en este caso con el data grid. Revisando un poco el resumen, podemos descargarnos el MSI. Dentro del MSI tendríamos la instalación donde tendríamos ya automáticamente la carpeta ejemplos, etcétera, etcétera, con todos los binarios, o podemos utilizar paquetes Nugget. A la hora de utilizar el paquete Nugget, añadiríamos el source. Una vez añadido el source, instalaríamos el paquete Telerik UI for MAUI en nuestra aplicación, inicializaríamos Telerik usando el método de extensión useTelerik y a continuación definiríamos el namespace YAML y comenzaríamos a utilizar directamente todos los controles. Muy recomendable el uso de este ejemplo para poder ver ejemplos con las múltiples opciones de cada control y también, por supuesto, el uso de la librería. Al inicio del vídeo indicamos que era una librería de pago, así que ¿cuánto cuesta? Bueno, puedes comprar licencias, hay diferentes precios en comprar nuevas licencias o si estás renovando. Esta sección es con precios de nuevas licencias. Comprar la librería de Telerik para MAUI costaría $1.099 por desarrollador. La renovación tiene el 50% de descuento. Incluiría Telerik MAUI con toda la documentación, soporte, con respuestas en 24 horas, acceso a los foros, etcétera, etcétera. También ofrecen paquetes con todo el conjunto de controles para MAUI, WinUI, Blazor, etcétera, a un precio más competitivo en el caso de que desarrolles para múltiples plataformas. Y las renovaciones suelen ser bastante más económicas. Este sería el precio de la librería. En definitiva, una librería bastante completa. Una empresa con muchos años de experiencia
un volumen muy alto de controles, en algunos casos cubriendo huecos o funcionalidad interesante, tanto en mobile como en escritorio, con controles como el Data Grid, TreeView, entre otros. Hemos realizado un vistazo a todas sus posibilidades. ¿Qué te parece? Y llegamos al final del vídeo, espero que el contenido te haya sido de utilidad. Si es así, recuerda darle al like y también puedes suscribirte para no perderte las notificaciones cuando se libere nuevo contenido. ¡Hasta pronto!